Muy bien, vamos a continuar con el audiolibro de El Manual Administrativo de Aventureros. Nos habíamos quedado en la parte de las historias bíblicas, ¿no? Habíamos visto las clases de los aventureros, los rayitos, los requisitos básicos, el refuerzo que podemos dar después de los requisitos básicos, también la parte de mi Dios, ¿no? Y algunas cosas que necesitan, ¿no? Nos habíamos quedado en en el ítem número D. Y vamos a seguir ahora con las clases, ¿no? En la parte de mi Dios. A ver, tenemos aquí, en abejitas nos pide hacer un dibujo o hablar sobre una de las historias del requisito anterior para explicar a alguien lo mucho que Jesús nos cuida. En rayitos, hacer un afiche o contar una de las historias del requisito anterior, demostrando a alguien la alegría de ser salvos por Jesús. En constructores, realizar una pieza o historia para un pequeño diario sobre estas historias para contar a alguien sobre cómo podemos entregar la vida a Jesús. Manos, preparar una música o poesía o un escenario en miniatura son masa de modelar sobre una historia de requisito anterior, mostrando cómo vivir por Jesús. Biblia. Otras historias respecto al amor de Dios, en abejitas, por ejemplo, tenemos a Elías y los cuervos. En Primera de Reyes 17, 1 al 16, tenemos que Jesús calma la tempestad en Marcos 4, 35 al 41 y Lucas 8, 22 al 25. Tenemos la oveja, la moneda y el hijo perdido, Lucas 15. En Rayitos tenemos otras historias sobre la salvación en Jesús. La historia de Noé, Génesis 6, capítulo 6 al capítulo 8. La cura del paralítico, Mateo 9, del 1 al 8. La parábola de la antorcha, Lucas 8, del 16 al 18. En Constructores, otras historias sobre cómo invitar a alguien para que se entregue a Jesús. Nicodemo, Juan 3, del 1 al 21. Felipe y el etíope, Hechos 8, 25 al 40. Ezequiel y el valle de los huesos secos. Ezequiel 37, 1 al 14. También tenemos en manos otras historias sobre cómo vivir para Dios. Jacob, Génesis 25 al 50. Moisés, Éxodo y Deuteronomio. Tenemos también, nos dice a María. María, Éxodo 2 del 1 al 10 y Éxodo 15 del 20 al 22. Números 12, 21. Josué 7 y Marta, Lucas 10, 38 y 52 y Juan 11, 1 al 46. Muy bien, también tenemos cada unidad, dice, debería tener su propio mural sobre historias. Y ya justamente lo que estamos leyendo, eh, con sus propias figuras para que los niños vayan recordando todas las historias ya estudiadas en las clases y por las que ya pasaron. El objetivo de la historia secuencial ilustrada es presentar progresivamente a los niños los muchos acontecimientos relacionados con el gran conflicto entre el bien y el mal, que se desarrolla en nuestro mundo, desde su creación hasta su restauración final. El estado actual del mundo es una gran fuente de perplejidad para los pequeños, especialmente cuando presencian o escuchan hablar de tragedias, maldad y peligros que hay a su alrededor. En el mundo en que viven, ellos necesitan saber que no es Dios sino Satanás el responsable por las cosas malas que ocurren, en virtud de la rebelión que él mismo inició en el cielo y que trajo consigo a la tierra. Las elecciones de las personas que desde Adán y Eva tienen muchas veces consecuencias desastrosas, y los niños son capaces de comprender que sus propias elecciones pueden esclarecer el tipo de resultado que cosecharán. La enseñanza más importante en la historia bíblica secuencial es el hecho de que el propio niño y sus contemporáneos tienen un papel que desempeñar en la historia del gran conflicto, aún en sus días tan distantes de la época en que las historias bíblicas de los pioneros y mártires sucedieron. Su mensaje para mí. La clase de abejitas, concluir la especialidad de Biblia 1. Rayitos, memorizar y explicar dos versículos de la Biblia que hablan sobre la salvación ofrecida por Jesús.
Constructores, concluir la especialidad de Biblia 2. Manos, encontrar, memorizar y explicar 3 versículos de la Biblia que hablen sobre cómo vivir por Jesús. Rayitos, decir el nombre de las 2 partes principales de la Biblia y de los 4 evangelios. Manos, repetir los libros del Antiguo Testamento en orden. Tenemos rayitos, unidad 2C, concluir la especialidad Amigos de Jesús. Abejita laboriosa. Las abejitas laboriosas necesitan entender que la Biblia es el libro de Dios y que nos habla de él, que además nos instruye en cómo servirlo y amarlo. Los versículos para memorizar enfatizan el concepto básico de la clase, el amor de Jesús, su cuidado por nosotros, su deseo de salvarnos del mal. Los libros de Génesis y Apocalipsis contienen la mayoría de las historias que serán representadas en el mural, refiriéndose a la creación o la recreación o restauración de nuestro mundo. Rayitos de sol. Los textos para memorizar enfatizan los conceptos principales de la clase de rayitos de sol, sobre el significado y las consecuencias del pecado y el sacrificio de Jesús para perdonarnos y rescatarnos. El mural de las historias para rayitos de sol está basado en la vida de Jesús, como revelada por los evangelios. Al aprender esto, verificarán que hay 2 grandes divisiones entre los libros bíblicos. El Antiguo Testamento, con 39 libros escritos para contar todos los hechos ocurridos antes de la venida de Jesús, como un bebé, y el Nuevo Testamento, compuesto de 27 libros que se refieren a lo que aconteció durante y después del tiempo que Jesús vivió como hombre aquí en la tierra. Constructores. En el versículo que los constructores deben memorizar están enfatizados los pasos para la salvación: arrepentirse de los pecados, pedir perdón y poder para ser transformados, entregar la vida a Jesús. Creer que Jesús escuchó y atendió la oración y comenzar a vivir por él. Manos ayudadoras. Los versículos para memorizar destinados a manos ayudadoras refuerzan su comprensión acerca de los conceptos básicos de la vida de un cristiano, luego de la justificación y la conversión. En un conjunto de actitudes personales que podrían ser expresadas de la siguiente manera: deseo de obedecer a Dios y de escapar del mal. Puedo entregar mi vida a Jesús y Él me dará un corazón nuevo y puro. Procuro hacer lo mejor que puedo para vivir por Jesús, y Él siempre estará listo a perdonarme y ayudarme cuando yo lo pida. Estoy siendo transformado en la persona que Jesús desea que yo sea. Que Jesús desea que yo sea. La Biblia y el Espíritu de Profecía. En Abejitos, otros textos sobre el amor de Jesús. Un ángel del Señor acampa en torno en Salmos 34:7. Dejad a los niños venir a mí. Mateo 19:14. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Juan 10:27 al 28. Ni la muerte nos pod- ni lo alto ni la muerte nos podrán separar del amor de Dios. Romanos 8:39, 38 y 39. Solamente la sensación de la presencia de Dios puede desvanecer el temor que para el niño tímido haría de la vida una carga. La educación, página 255. Los padres y madres deberían enseñar el amor de Jesús a las criaturas, los niños y los jóvenes, sean de Cristo los primeros balbuceos del nene. ¿No? Los padres y madres deberían enseñar el amor de Jesús a las criaturas, los niños y los jóvenes, sean de Cristo los primeros balbuceos del nene. Evolución del niño, página 460. Rayitos. Otros textos sobre la salvación por los pecados por medio de Jesús. El pecado es infracción de la ley. 1 de Juan 3, 4 y 5. Todos pecaron. Romanos 3:23. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago 4:7. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Gálatas 1, 3 al 4. Que confesé mi pecado. Salmos 3, 32, 5. Yo deshice como una nube tus rebeliones. Isaías 44, 22. Isaías 44, 22. Si son debidamente instruidos los niños, aún los de poca edad pueden tener opiniones correctas acerca de su estado de pecado y el camino de salvación por Cristo. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 150. Enseñémosles que el Salvador los llama. Deseado a todas las gentes 476.
Dios quiere que todo niño de tierna edad sea su hijo adoptado en su familia. Toda la corriente de sus pensamientos puede cambiarse de manera que el pecado aparezca no como cosa que se pueda disfrutar, sino como la cual hay que rehuir y odiar. Consejos para los maestros, página 161. Otros textos sobre cómo entregar la vida a Jesús. Os daré un nuevo corazón. Ezequiel 11, 19, 36, 26 y 27. Pero a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1 del 12 al 13. Pondré mi ley en sus corazones. Hebreos 10, 16 al 17. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Encomienda a Jehová tu camino. Salmo 37:5. Los niños deben ayudárseles a comprender distintamente lo que tienen que hacer para ser salvos. Consejos para los maestros, página 160. Enseñémosle que el Salvador los llama, el deseado de todas las gentes, página 476. Otros textos sobre cómo vivir para Dios. Acuérdate de tu Creador, Eclesiastés 12:1. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Isaías 55:6 al 7. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Somos transformados de gloria en gloria, según el Corintios 3:18. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y benignidad. Gálatas 5:22. Aquel que en vosotros comenzó la buena obra, Filipenses 1:6. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Aquel que es poderoso para guardaros, Judas 24:25. Memorización de los versículos bíblicos. La memorización de los aventureros es óptima, pero podemos auxiliarlos en su aprendizaje, y lo más importante en la comprensión de los versículos memorizados. Presenta los versículos haciendo que cada palabra y concepto quede bien claro para el niño. Hazlos parafrasear o repetir el versículo en sus propias palabras, y percibe cuando el mensaje fue asimilado y entendido. Usa figuras o historias para ilustrar el versículo. Usa una figura para cada versículo y los niños unirán las dos cosas. Los versículos como música son fáciles de memorizar. Busca esa ayuda en himnarios, CDs o en las librerías cristianas. Escribe cada palabra del versículo en tarjetas pequeñas. Pide que los niños no las coloquen en orden, formando el versículo memorizado. Transforma eso en una actividad especial por equipo. Los niños ordenan el versículo en el menor tiempo posible. Distribuye las tarjetas para que cada niño encuentre su pareja con la palabra que siga la suya. Después de ordenar el versículo, los niños lo repiten juntos. En algunos requisitos de memorización, los mismos niños eligen el versículo que desean memorizar. En estos casos, expon todos los versículos disponibles, explicándolos e ilustrándolos. Solo después de eso debes permitir que los niños escojan el versículo para memorizar. La clase 3A, abejitas. Pasar un tiempo regular en contacto con Jesús, conversando con Él y aprendiendo sobre Él. Rayitos. Pasar un tiempo regular en contacto con Jesús, conversando con Él y aprendiendo sobre Él. En constructores. Pasar un tiempo regular en contacto con Jesús, conversando con Él y aprendiendo sobre Él. Y en humanos, pasar un tiempo regular en contacto con Jesús, conversando con Él y aprendiendo de Él. En el 3B, de su poder en mi vida, dice, preguntar a tres personas por qué oran. En rayitos, preguntar a tres personas por qué estudian la Biblia. En constructores, preguntar a tres personas por qué están tan felices de pertenecer a Jesús. En manos, junto a un adulto escoger algo en tu vida que te gustaría mejorar. Enseguida orar, planificar y trabajar por eso, buscando la ayuda de Jesús. Los niños también necesitan desarrollarse espiritualmente. Si en el comienzo de la vida aprenden a separar el tiempo diario para la devoción personal, ese hábito se establecerá para toda la vida. Los miembros de la familia tienen diferentes horarios y niveles de vida. Por eso cada familia debe definirles la frecuencia, duración y formato de los devocionales, según la habilidad y el interés de los niños. Por ejemplo, de los adultos es fundamental. Lo más importante es la regularidad y la intensidad con la que
Aprendizaje disfrutado por el niño y por sus compañeros, ya sean padres o líderes. ¿Cómo despertar el interés en los niños para el espacio devocional? Contar algunos incidentes relacionados con la devoción personal experimentados por ti mismo como líder. Hablar de los beneficios de los momentos regulares de devoción. Dejar que los niños cuenten sus propias experiencias. Conversar con frecuencia acerca de los momentos, lugares y las maneras de disfrutar los momentos de devoción. Ofrecer variedad de modos para la lectura devocional. Ayudar a los padres y animarlos para que por su cuenta ayuden a los niños a tener periodos de devoción personal en familia. Invitar a los adultos a para que hablen de sus experiencias en la oración. ¿Qué dice Elena G. de White sobre este tema? Este Espíritu Santo se deleita en dirigir a los niños y en descubrir los tesoros y las bellezas de la palabra. Las promesas hechas por el gran maestro cautivarán los sentidos y animarán el alma del niño con un poder espiritual divino. Consejo para los maestros, página 162. El mejor modo de impedir el desarrollo de este mal consiste en adelantarse en la ocupación del terreno. Es necesario ejercer el mayor cuidado sobre la mayor vigilancia para cultivar la mente y sembrar en ellas preciosas semillas de la verdad bíblica. Dios debe ser honrado en todo hogar cristiano con los sacrificios matutinos, vespertinos de oración y alabanza. Debe enseñarse a los niños a respetar y reverenciar la hora de la oración. El niño debe escoger a un adulto cristiano eh, dedicado y maduro para conversar confortablemente y cumplir el requisito 3D. Si los padres no llenan este perfil, puede ser un pastor, un maestro de escuela sabática, un líder, un amigo de los padres o un pariente. El adulto y el niño tendrán reuniones regulares para compartir ideas, sentimientos, evaluar proyectos y hacer las adaptaciones necesarias. Y hacer las adaptaciones necesarias. Los encuentros duran hasta que ambos consideren haber logrado el objetivo. Aquí tenemos más texto del Espíritu de Profecía, pero por ahora nos vamos a quedar aquí, me parece. En un momentito voy a verificar. Sí, nos quedamos aquí. Para dejar de compartir, vamos a darle pausa.